Hola amigos, bienvenidos al canal. Estoy aquí en el gallinero con todos los oquitos que ya han salido todos, y en este vídeo os vamos a enseñar cómo ha sido todo el proceso de hacer que esta pata adopte a los oquitos estos. Pero quería mencionar, antes de meternos en el vídeo, que en este último mes hemos estado preparando el curso de cría de aves de corral, que le hemos dedicado muchísimo tiempo, bueno, y le seguimos dedicando muchísimo tiempo porque no está terminado, pero si estás interesado en apuntarte a este curso de cría de aves de corral, tienes el enlace a nuestra página web en la descripción de este vídeo, donde te puedes apuntar a nuestra lista de correos para enterarte cuando salga el curso, que parte del curso va a salir muy pronto. Esta primera parte que sale va a ser sobre la cría de gallinas, pero a lo largo de los próximos meses vamos a ir sacando la cría de patos, de ocas, como estas, y de palomas. Pero bueno, vamos al vídeo. Empecemos hace 2 o 3 días, que es cuando empezaron a salir los oquitos. Espero que disfrutáis del vídeo. Los oquitos parece que están empezando a eclosionar. Le hemos estado poniendo huevos. Ay, ¿le llevamos otros dos? ¿Tú crees? Sí. Venga, hemos estado poniéndole a la pata que tenemos clueca los huevos de oca que tenemos, que rescatamos del nido abandonado. Si no habéis visto esos vídeos, los dejaré en la descripción para que los podáis ver. Tiene de momento la pata 4 huevos. ¿Y que le ponemos 2 más? Sí. Vale, vamos a ponerle 2 huevos más hoy. Tenemos en total 12, pero hemos estado mirando los huevos que tenemos en la incubadora y parece que van a eclosionar en las próximas 24 horas. Vamos a tener oquitos, si todo sale bien. Vamos a ponerle 2 huevos más a la pata. Os vamos a enseñar cómo vemos que los oquitos van a eclosionar en las próximas 24 horas. Y vamos a ponerle 2 huevos más a la oca y tendrá 6. Y a ver, los huevos los ha aceptado los huevos de oca. Ahora todavía queda ver si acepta a los oquitos, pero bueno, mirad. ¡Mírale! Se ve ahí el pico que está empezando a intentar abrir un agujero en el cascarón. Pues están la mayoría así. En realidad, los que están así son los huevos grandes. La pata tiene ya unos cuantos, pero estos huevos chiquititos deben ser un poco más tardíos. Y veis, todavía no ha salido de la membrana, pero yo los vi vivos. Bueno, Ay, ¿ves cómo ves? ¿sí? Sí. Pues tenemos estos 2 huevos que le vamos a poner a la pata, que ya tiene 4, o sea que va a tener 6 que eclosionarán, con suerte, si todo sale bien, en las próximas 24 horas. Esta pata lleva sentada, creo que ahora ya como 2 semanas o así, y el periodo de incubación de los patos mudos, que esto es una pata muda, son 35 días. Entonces, que eclosionen los huevos tan rápido, a la pata le puede parecer raro, puede que las hormonas no... y puede que no acepte a los oquitos, pero bueno, lo que va a hacer que a ella se le desencadenen una serie de hormonas y acepte a estos oquitos es que eclosionen debajo de ella, que eclosionen con ella. Entonces, por eso estamos poniéndole los huevos. Aquí está la pata. No hay oquitos todavía, ¿no? No. Volveremos mañana a ver si han salido los oquitos y podremos ver en la incubadora a ver cómo van saliendo y a ver si la pata acepta a los oquitos que eclosionen debajo suyo, y si los acepta ya le pondremos el resto. Pero bueno, hasta mañana.
Ha llegado el momento. Vamos a llevarle unos oquitos a la pata. No es por la noche, pero bueno, hay gente que piensa que esto siempre hay que hacerlo por la noche, pero realmente puedes hacerlo durante el día también. Depende de cómo de receptiva esté la pata. Y la vemos receptiva, digamos. Vamos a llevar unos pocos oquitos, los que le quepan. Aquí han salido prácticamente... Nos quedan 2 huevos por salir y... ¿Cuántos hay aquí entonces? 4. Y la pata tiene 6. Esta mañana faltaba 1 por salir. Vamos a ver esta tarde cómo está. Veréis. Vamos a darle los oquitos a la pata. La pata la verdad es que de momento se está portando súper bien. Para empezar acepto los huevos. Ahora está cuidando muy bien de los huevos y de los oquitos. Ahora, todavía no ha salido del nido. Este es el último paso muy importante. Y es que la pata, ahora que han salido los oquitos del huevo, salga del nido y los cuide. ¿Está fuera? ¿Quién? ¿La madre? No, pero ¿qué hace fuera? ¿Sacar a los niños? ¿Tú crees ya? ¿Seguro? No creo. ¿Ves? Esto no es una buena señal, yo pienso. Pero bueno, vamos a mirar. ¡Ay! ¿Está frío? No, pero este aplasta. Ayúdale a salir. Bueno, ya le hemos dado a los oquitos y los acepta muy bien, así de rápido. Pero este oquito estaba en el nido un poco aplastado. Anika le está ayudando a salir del huevo. A ver, la pata, cuando se sienta a incubar, las primeras semanas sale prácticamente todos los días a comer y a beber. Pero las últimas semanas se queda sentada todo el día, todos los días. Uy, no. Este es el niño que viene de la incubadora. Está muy listo ya. Viene Qué bien. Barbarroja. Al gallo ya le hemos soltado y está con todo el resto. No me ataques, ¿eh? Pero ahora que está afuera es un poco más respetuoso. No ataca tanto. No me vas a atacar, ¿verdad? Sí. ¡Para! Normal que es tan pequeño, porque si no ya habría la cazuela. Sí. ¡Ahí! Que me está picando. Sale fuera. Bueno, que esto es un poco problemático. Vamos a tener que venir pronto, mañana por la mañana. ¿Está saliendo? Sí. Hola. Pli, 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 pli. Pli, 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 pli. ¡Ay! ¡Qué lindo! Está un poco frío. Viene Barbarroja, se asoma por ahí el tío. Pero, ¿ha entrado? No ha llegado. Oh, ¿crees que va a estar bien? Yo creo que deberíamos llevárnoslo. Sí. A la incubadora, sí. Porque aquí como están todos en movimiento, a lo mejor le van a aplastar. Bueno, vamos. Mañana más. Mira, ya viene el tío. Qué malo es. Bueno, nos llevamos a este oquito que acaba de nacer. Nos lo llevamos a la incubadora porque aquí todos sus hermanos ya han salido del huevo y la madre parece estar muy móvil. Pero bueno, ahora que es por la noche, seguro que se va a meter en el nido y se quedará ahí toda la noche. Y mañana vendremos pronto para asegurarnos de que todos están con él. Cerramos esa puerta para que no pueda entrar Barbarroja a molestar. Sí. Venga. Y eso, que este oquito que no está nada móvil y además ha sufrido saliendo del huevo, nos lo llevamos a la incubadora y estará con otro hermanito suyo ahí. Hay dos. Ah, hemos dejado 2 y quedan 2 en el huevo. Venga, Barbarroja, salga usted de ahí. Qué malo eres. Y tú, la novia. Ella es muy dulce. Ella es muy linda. Mira.
Cerramos esta puerta y cuando salga la pata mañana estará aquí sola y no le molestará a nadie. Bueno, vamos a casa. Vamos a ponerle en el calorcito. Le ha costado salir, ¿eh? Sí, pobre. Hay gente que dice que no hay que ayudar a los pollitos, oquitos, patitos salir del huevo, pero este le faltaba tan poquito. El calorcito. Pues nada, que me alegro que hemos ido a tiempo y le hemos salvado. Mañana más. Esperemos que esté todo bien con la pata. Están todos los oquitos fuera del huevo, han salido todos y están tan lindos, veréis. ¡Hola, chiquititos! Mira, ese ya puede salir. Sí, los tres chiquititos los vamos a dejar un poco más. ¿Ves? Bueno, vamos a sacar estos oquitos para llevarlos con la mamá pata y vais a ver. ¿A verlos? Bueno, esta mañana cuando hemos ido a dar de comer a los animales ya está la mamá pata fuera del nido. Esto ha sido un éxito. La pata ha aceptado los huevos para empezar y ahora ha aceptado a los oquitos y ya los ha sacado del nido. ¡Qué ilusión! Ahora a ver que acepte a estos que vamos a ir añadiendo. De momento estos dos y esos tres que salieron más tarde del huevo todavía no andan bien, vamos a esperar un poco, pero qué ilusión. Ahora, si os acordáis, esta misma pata fue la que tuvo que adoptar huevos de oca el año pasado, o sea, lleva ya 2 años seguidos sin criar patitos y solo criando oquitos. Bueno, la pata se ha metido dentro, va a ir Anika a empujarla para afuera, porque una cosa que pasa con los oquitos es que... ¿Cómo es eso que se imprintan? Bueno, que lo primero que ven al salir del huevo rápidamente lo asocian como su madre, por eso los oquitos y también los patitos son muy fáciles de criar como mascota, para que te sigan y te asocien como su madre. Entonces estos oquitos que han nacido en la incubadora tenemos que hacer que acepten a la pata. A ver, tú, ¿qué haces aquí? Voy a salir de aquí. Bueno, qué bien, qué ilusión, todo un éxito. Nos quedan esos 3 oquitos en la incubadora que traeremos esta tarde o esta noche probablemente, y estarán toda la noche con la madre, con la pata. Madre mía, el gallo. Y ya está. Ahora mismo tiene 9 oquitos y va a tener 12, que enseguida están tan grandes como ella. Bueno, os seguiremos enseñando a los oquitos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.
They're really cute.